Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en esta mañana dándoles las gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra y pidiéndole su bendición para este año que hemos iniciado, esperando y confiando en su providencia, ¿verdad? Que Él proveerá para todas nuestras necesidades físicas, mentales, espirituales, financieras, de todo tipo, ¿verdad? Y así iniciando, vamos a leer el Salmo 39, vamos a leer en su totalidad el Salmo 39, que dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta será la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Aleluya. Precioso salmo de David, ¿verdad? Y así vamos a entonar un par de cantos, ¿verdad? Para entrar a la presencia del Señor, para poder estar a tono con el mensaje. Y al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar parado
y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en este día. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Así sea, Señor, que toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Aleluya. Y así vamos directo al mensaje esta mañana, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer del versículo 3
del capítulo 3 del versículo 12 al 14. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos da la pauta para tener poder para un nuevo comienzo, ¿verdad? Y el poder de ese nuevo comienzo está en reconocer que el pasado no podemos arreglarlo, no podemos hacer nada, ¿verdad? Ya pasó, ya que no podemos, ni tampoco debemos estar viviendo en el pasado. Hay gente que disfruta, hay gente que, hombre, a veces veo en la actualidad personas de 60, 70 años todavía como hippies, ¿verdad? Con su pelo largo. Viven en el pasado, ¿verdad? El pasado ya se fue, ya estuvo. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque nosotros que tenemos un pasado muy feo, ¿verdad? Que bendito sea Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice aquí en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿verdad? En el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es que a menudo el sentido de la culpabilidad nos trae una memoria tan clara del pasado que el futuro se paraliza, ¿verdad? Sí. No sabemos qué debemos de hacer, pero es por causa de ese pecado, esa culpabilidad, ¿verdad? Olvidando ciertamente, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado ya pasó, hermano, no se preocupe. Voltea a ver el pasado, pero nada más para ver de dónde lo sacó el Señor. Voltea para ver el pasado, pero solamente para recordar aquellos pecados que el Señor nos ha perdonado y para no cometer el mismo error. Porque las personas que desconocen la historia son las que vuelven a cometer los mismos errores, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender siempre. La historia para eso está, nada más para recordarnos, pero no para vivir en el pasado, ¿verdad? Es por eso que los carros tienen un espejito nada más y tienen un vidriote enfrente para mirar hacia enfrente, ¿verdad? Para atrás, un espejito nada más ahí. Y de vez en cuando tenemos que voltear a ver. Imagínense que un chofer vaya manejando y que esté mirando todo el tiempo el espejito de atrás. Va y choca. Va y se va a un precipicio o mata a alguien. No sabemos qué puede hacer, ¿verdad? Pero si va mirando hacia enfrente y de vez en cuando voltea a mirar hacia atrás, eso es el manejo defensivo, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía lo que era el sentido de culpabilidad. Si no hubiera sido por Bernabé, quizás no hubiera salido del atolladero de la culpa, ¿verdad? Había perseguido a otros cristianos y consentido en la muerte de... ¿cuál fue el primer mártir? Fue Esteban, ¿verdad? Después de Cristo. Lo que registra la historia de la iglesia, Esteban murió, ¿verdad? Y fue Pablo, ¿verdad? El que estuvo consintiendo en eso. Y dice la palabra que él iba con unos deseos asesinos, ¿verdad? Hacia Damasco, pero el Señor le aparece y le cambia toda la pichada, ¿verdad? Así nos la cambió a nosotros. Él vino a nuestra vida en el momento preciso, ¿verdad? En el instante adecuado llegó el Señor y nos cambió, nos sacó de donde estábamos. Y debemos de recordar eso nada más, pero no para vivir ahí en culpabilidad, ¿verdad? No, el Señor ya nos perdonó los pecados. Hay gente que no se perdona, hay gente que no acepta el perdón de Dios y es increíble, ¿verdad? Pero esa es la condición en la que el enemigo lo pone muchas veces a uno. La condenación, cuando la condenación llega a su vida, usted solamente recuerde que el Señor Jesucristo vino y murió y pagó por sus pecados en la cruz. Y con eso tiene usted para entender que
No hay otra cosa que deba hacer más que creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue perfecto. A veces cosas que nos suceden a nosotros, ¿verdad? Errores que hemos cometido, pecados grandes, ¿verdad? Como cuando Herodes, cuando al oír hablar de Jesús, él se acordó de que había mandado matar a Juan, ¿verdad? Había mandado decapitarlo. Natán, el profeta, hace recordar a David su pecado, ¿verdad? El pecado que cometió con Betsabé, el asesinato, el tratar de ocultar el embarazo ese fuera del matrimonio. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos da 3 puntos para situarnos más allá de la culpabilidad, ¿verdad? Primero nos dice que debemos de olvidar el pasado, luego nos dice que debemos de extendernos a lo que está adelante de nosotros, y por tercero nos dice que nos recomienda que pongamos un blanco que valga la pena. Y no hay mejor blanco que valga la pena que el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, el llamado que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos que cumplirlo, pero para ello necesitamos la dirección del Señor, su indicación. Y el primer punto nos dice que debemos de olvidar el pasado. Esto no es fácil, pero es más fácil que permitir que el pasado arruine el futuro. Hay gente, como digo, que vive en el pasado y tiene arruinado el futuro. Mientras esté viviendo en el pasado, su futuro está arruinado. ¿Por qué? Porque está viviendo en el pasado, no está viviendo en el presente, está ignorando todo. Entonces eso va a arruinar el futuro. Y aquí vemos a Judas, cómo él arruinó su futuro. ¿Cómo? En la culpabilidad él miró lo que alcanzó a comprender la grandeza de su pecado. Y en lugar de arrepentirse, venir a buscar a Dios como lo hizo Pedro, ¿verdad? En lugar de buscar el arrepentimiento, él decidió quitarse la vida. Es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer, ¿verdad? Quitarse la vida a uno. Solo Dios puede quitar la vida. Él da la vida, Él es el único que la puede quitar. Él tiene un hasta aquí para cada uno de nosotros y nosotros debemos de atenernos a ello. Pedro, en cambio, arrepentido, le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Y fue restaurado. Y así es como debemos nosotros hacer entender que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Pedro entendió que el Señor lo había perdonado porque el Señor le dijo, yo he orado para que tu fe no falte, ¿verdad? Aleluya. Satanás ha pedido tu alma para zarandearos como a trigo, le dijo. Pero no temas, yo he orado para que tu fe no falte. Y no faltó la fe de Pedro. Él confió en las promesas del Señor, ¿verdad? Olvidar el pasado envuelve una experiencia personal del perdón que Cristo da. Sí, lo vemos ahí en Pedro, cómo Pedro había tenido esa experiencia personal, ¿verdad? Él había recibido el perdón del Señor y él pudo rectificar su camino, ¿verdad? Volver a la senda antigua. Y vemos como en el peregrino, cuando el peregrino llega ante la cruz de Cristo, vemos cómo el fardo aquel que él iba cargando, aquel peso de culpabilidad, sale rodando de la loma donde se encuentra la cruz de Cristo, ¿verdad? Y cómo desaparece allá al fondo. Así es como el Señor hace con nosotros, tenemos que entender eso, que Él perdonó nuestros pecados. Y hay gente que viene, y a pesar de que Dios le ha perdonado, viene y le dice al Señor, Señor, perdóname mis pecados. El Señor dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Yo ya los eché en lo más profundo de la mar. Olvidar el pasado envuelve una disciplina mental que desplace las memorias del pasado con acciones del presente. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar? Oración, lectura de la Biblia y apropiación personal de Cristo. Apropiación personal del perdón de Cristo, ¿verdad? Entender que hemos sido perdonados, entender que ya no hay más culpabilidad, que hemos sido justificados por medio de nuestra fe en el Señor Jesús. Orar y buscar a través de la palabra, ¿verdad? La reafirmación de que nuestros pecados son borrados ya y que el Señor nos los recuerda, que lo que Él mira en nosotros es la sangre cubriéndonos, la sangre preciosa de Cristo.
Así es como debemos de olvidar el pasado, ¿verdad? Y ya pasó, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Ponerlo en la mano del Señor y decir, Señor, tú encárgate. El segundo punto es que Pablo además nos dice que nos extendamos a lo que está adelante, ¿verdad? Tenemos el presente, el pasado ya pasó, no podemos hacer nada. El futuro no sabemos lo que venga, pero el presente aquí está y tenemos que extendernos a lo que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Porque el pasado no lo podemos cambiar, no podemos vivir otra vez, nomás debemos aprender de él. Y la memoria del pecado nos impide pecar de nuevo, o sea, tenemos que recordar que hemos cometido un pecado y que ese pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si acaso debemos de recordar el pasado, es para recordar el pecado, para que nos impida pecar de nuevo, ¿verdad? Para que entendamos la magnitud del pecado. Debemos de pedir al Señor cómo nos mira Él para poder comprender esto. Es pecado fracasar en las oportunidades del presente porque tenemos una piedra de molino amarrada al cuello. Y vemos a la mujer de Lot, como la mujer de Lot tuvo que voltear, desobedeciendo la orden de no voltear, ¿verdad? Tuvo que voltear a mirar lo que estaba dejando. Y mucha gente hace eso. Hay gente que le pone a uno la oportunidad de recibir el perdón de Dios y empiezan a pensar y decir, pero voy a dejar de ir al baile, voy a dejar de esto. Piensan que la vida del cristiano es una vida monótona, sin alegría, que no tiene diversión. Y no es así. El Señor dijo, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es cuestión de punto de vista nada más, cambiar nuestro punto de vista. Debemos de pensar que cualquier cosa que dejemos para el Señor, la palabra de Dios dice que Él nos la va a dar hasta el 100 por 1, nos la va a multiplicar. Cualquier cosa que dejemos por Él. Yo pienso que no vale la pena estar recordando o estar deseando lo que dejamos, así como los israelitas allá en el desierto deseaban las cosas que habían dejado en Egipto, ignorando que ellos estaban en esclavitud, que ellos estaban siendo esclavos, ¿verdad? Y cómo no podían, tenían que hacer lo que les ordenaban en lugar de la libertad que Dios nos da. Debemos de entender esto, que Dios nos da libertad para que nosotros mismos decidamos servirle. Lo que importa es el presente. Debemos de siempre entender eso. El pasado ya pasó, el futuro no sabemos, pero el hoy es el que cuenta, el hoy es el que vale. ¿Por qué? Porque aquí está, porque aquí lo tenemos, ¿verdad? Y el punto 3, el apóstol nos recomienda que pongamos un blanco que valga la pena. Él dijo, prosigo al blanco del supremo llamamiento, ¿verdad? De la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Debemos de tener un propósito que sea suficientemente grande para reclamar toda nuestra energía. Debemos de poner todo en el asador, debemos de poner todo por el Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu dinero, con todo tu tiempo, con todas tus cosas. Le podemos añadir cuánta cosa ahí, con todos tus pecados también, con todas tus malas actitudes, el Señor las puede cambiar. Tú tienes que entregarte completo al Señor. Y así como debemos de tener un propósito que sea suficientemente grande para reclamar toda nuestra energía, que debemos de estar entregados al 100%. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20. Su propósito misionero, él tenía un entendimiento del llamado que Dios había puesto en él. Y usted también tiene que entender el llamado que Dios le ha puesto. Y si no sabe el llamado que Dios le ha puesto, usted pregúntele al Señor y dígale, Señor, muéstrame mi llamado. Y póngase a pensar en las cosas que usted ha estado, en las que usted se siente más a gusto hacer. Yo le doy gracias a Dios porque Él
el llamado que yo tengo, yo lo he entendido, es el de enseñar, la enseñanza. ¿Por qué? Porque para mí fue difícil el afirmarme en los caminos del Señor la primera y la segunda vez que intenté yo andar en los caminos del Señor. Yo me resbalé las 2 veces y volví a las andadas, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que Él tuvo misericordia de mí, Él envió una persona, ¿verdad? Un hermano querido, que Dios lo bendiga donde quiera que esté el hermano Enrique Merino, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté. Y Él envió a este hombre y este hombre me afirmó en mi caminar con Cristo. Yo le doy gracias a Dios por Él, ¿verdad? Y yo puedo decir lo que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque yo he entendido que si el Señor Jesucristo fue mi sustituto en la cruz, Él tiene que ser el sustituto en mi vida. Él tiene que vivir mi vida. Él tiene que estar en mí. Él tiene que hacer lo que se tiene que hacer en mí. Y yo tengo que permitirse, yo tengo que someter mi voluntad a Él. No solamente vivir para Él, tenemos que vivir para otros, tenemos que servir, vivir para servir. Y hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir, tenemos que tener ese don de servicio, tenemos que pedirle al Señor, dame ese don de servir, Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él había venido a servir, ¿verdad? Y nos dio el ejemplo, nos puso el ejemplo. Por lo mismo nosotros también debemos de hacerlo. Para terminar, debemos de examinarnos. ¿Estamos viviendo en el pasado? Debemos de olvidarlo, dejarlo atrás. Hey, no más vivir en el pasado. Vamos a vivir el presente, vamos a seguir adelante, vamos a poner el llamamiento que Dios ha puesto en nosotros, porque como le digo, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero tenemos que saber el propósito para poder trabajar en él, para poder dedicar nuestra vida a ese propósito que Dios nos ha dado. Porque si no tenemos propósitos, ¿para qué vivimos? Hay gente que vive para hacerse rica. Hay gente que se vino de México para poder tener dinero y poder comprar todo lo que quisieran. Yo le doy gracias a Dios porque para mí el dinero es un instrumento nada más y no me interesa a mí estar ganando, yo con que teniendo lo suficiente le doy gracias a Dios. Teniendo un techo sobre mi cabeza y teniendo un hogar donde dormir y donde comer, comida en mi mesa, yo le alabo y bendigo a Dios. Tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? Sirviendo a Cristo. Para eso hemos sido llamados. Yo le invito en esta mañana. Hágase el propósito en este año de servir. Hágase el propósito, busque el llamado que Dios le tiene para usted. Y usted vea qué áreas de su vida son las que a ustedes le gustaría trabajar. Y pídale al Señor que le muestre el camino a seguir, que le ayude a cumplir los propósitos que Él tiene. Porque a eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pídale al Señor y pídale creyendo que Él le va a contestar. Amén. Vamos a despedirnos en esta mañana solamente dándole gracias a Dios por un nuevo año y pidiéndole que su bendición sea sobre todos y cada uno de aquellos que estén escuchando este mensaje. Padre, gracias te damos, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, este año, pidiéndote que nos ayude, Señor, a conocer tu voluntad. Y no solo eso, Señor, sino hacerla, hacer tu voluntad, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de nuestro llamado, Señor, y a trabajar en ello, a entregarnos completamente a ello, Señor. Porque sabemos que haciendo esto, Señor, tú vas a proveer para cada una de nuestras necesidades. Porque tu palabra así lo promete, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este año y ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Amén.